Pues muy buenas noches, nuevamente un placer el que se haya conectado en esta noche y poder compartir algunas cosas que creo profundamente tendrán un impacto, ¿no? Siempre he de reconocer que cada oportunidad que hay de compartir alguna palabra, eh, en algún momento tiene uno la duda de qué es lo que quizás se deba de compartir o ampliar o reforzar en algún momento de lo que Dios nos ha estado llevando y trayendo y pues moviéndonos hacia una cuestión más específica. Y hoy he de confesar que había una palabra que estaba en mi mente en la cual quise profundizar un poco y cuando esta palabra en un momento yo la estaba pues preparando y cuando estaba ahí viendo algunas cosas alrededor de ella, la verdad me volvió a impactar a mí mismo, me volvió a dar algo particular a mi vida y bueno, este, creo que si esta palabra no es para usted, sí es para mí y, y bueno, en ella me conviene a mí meditar de día y de noche, en ella me conviene a mí establecerme. Y yo espero que entre tanto esa palabra también es compartida hacia ti, hacia tu casa, pues que tenga también ese efecto y que la oración de esta noche es que pueda esa palabra llegar a nuestro corazón, a nuestra mente, y que encuentre esa tierra fresca donde germinar. Es que muy buenas noches nuevamente. Deseo que sea una muy buena noche. Deseo que en un momento podamos al final decir que este fue un buen tiempo y yo creo que estar expuesto a su palabra siempre será un buen tiempo y será algo mejor si nosotros entendemos los principios, entendemos el porqué, entendemos la razón por qué en un momento pues esta palabra llega a nuestra vida. Así es que pues si estamos definitivamente construyendo una nueva época, tenemos que entender que es una nueva época. Son de esas cosas que estamos hablando de ir más allá de lo que estamos acostumbrados y conocemos. Nueva época no implica ciertamente olvidar todo nuestro pasado. Nuestro pasado en algunos casos no es del todo malo. Algunas cosas de nuestro ayer deben de servirnos para seguir avanzando y seguir estructurando nuestra vida y no cometer los mismos errores. Y hay un aprendizaje, pero hay instantes donde si seguimos en el contexto, por ejemplo, de un Josué, de un Caleb, viven etapas específicas al lado de Moisés, viven etapas específicas al lado del pueblo de Israel, viven etapas específicas al lado bueno, caminando por un desierto, y de repente viene una nueva época, una nueva etapa. Eh, Vienen cambios radicales de tiempos, de ambientes, de 40 años en el desierto, de tiempos diversos en el desierto, ahora entrar a un tiempo de conquista, entrar a nuevos liderazgos, pues hay épocas, hay nuevos tiempos. Y bueno, pues yo quiero declarar que ciertamente serán nuevos tiempos. Quizás seguiré insistiendo porque no todo el mundo quiere entrar en nuevos tiempos ni en nuevas épocas. Y es difícil en algunos casos desarraigar lo de ayer que en algunos casos como un lastre, ¿verdad? Como un ancla nos detiene en un ayer y no podemos ir a un mañana diferente. Pero bueno, en esta noche el tema que vamos a compartir eh, quizás pueda ser un poco ofensivo y ustedes en un momento van a entender por qué al final menciono que puede ser ofensivo. Yo le llamo aquí algo llamado sabiduría. Algo llamado sabiduría. Y bueno, cuando estoy hablando de algo, estoy hablando de una cosa, por eso en un momento tengo que hacer esta diferencia y hacer esta mención de ojalá no caer en un punto donde
tratando de enfatizar algo, pues se puede pues producir algo no adecuado en la enseñanza, y me refiero en cuanto a una confusión de algo y de alguien. Pero bueno, seguiré bajo esta línea que creo que en un momento pues puedo manejarla, y espero que usted en esta noche reciba algo llamado sabiduría. La primera cosa que le voy a decir en esta noche es que esta sabiduría hace una pregunta bien trascendente. La misma sabiduría. Por eso algo inanimado no puede hacer una pregunta, pero algo con vida sí puede hacer una pregunta. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores, los que menosprecian, los que desprecian, se deleitarán en hacer burla. Los necios aborrecerán el conocimiento. Y aquí hay tres personas, aquí hay tres tipos de personas que en un momento son cuestionados. Los simples, los burladores, los que menosprecian, los que no valoran, y los necios. Simples, burladores, menospreciadores y los necios. Hace unos días me preguntaban cuánto costaba una actividad nuestra. No, la verdad es que algunas acciones nuestras no es cuánto cuestan, es cuánto lo valoras o cuánto vales. ¿Cuánto vale para ti eso? ¿Cuánto valoras lo que se está haciendo? Y cuando nosotros somos quizás de este tipo de personas, cuando nosotros llegamos a ser o vernos envueltos en alguna de estas características, el simple, el que es ligero, el simple, el que es simple y sencillamente una persona que no profundiza. El otro, el burlador, el que menosprecia, el que desprecia. Y que no solamente desprecia, sino que en ese desprecio y en ese menosprecio hace burla de todo, hasta caer quizás en la tercera característica de estos hombres necios que aborrecen el conocimiento. Y es la misma sabiduría la que hace la pregunta. Es la misma sabiduría la que, eso llamado sabiduría, es la que hace esta pregunta trascendente. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo, oh burladores, menospreciadores, continuaréis burlándose, se dedicarán haciendo burla? ¿Y hasta cuándo en un momento los necios, uso la palabra, seguirán aborreciendo el conocimiento? Bueno, es una pregunta bastante intensa, y eso es lo que hace la sabiduría misma, una pregunta que es trascendente, una pregunta que es de ubicación. Quiere decir que hay gente que es simple, quiere decir que hay gente que es burladora, menospreciadora, y hay gente que es en un instante, pues llega hasta la necedad. Y la sabiduría, en un momento, porque estamos hablando de algo llamado sabiduría, hace esta pregunta, y lo hace porque ella, según la propia palabra, y estoy hablando del libro de Proverbios, la misma sabiduría que hace esta pregunta, dice, la sabiduría clama en las calles, la sabiduría está en las plazas, alza su voz en las plazas. La sabiduría clama en las esquinas de las calles concurridas. La sabiduría está a las puertas de una ciudad y ahí pronuncia sus razones. La sabiduría está en los principales lugares de reunión. Y yo añado a todo esto, porque es la sabiduría misma la que está hablando, donde ella se puede encontrar, o donde ella se encuentra haciendo su labor. ¿Por qué? Porque es donde las personas toman las decisiones importantes. La sabiduría está en un momento en el lugar cercano a donde las personas toman sus decisiones, a donde las personas, los jóvenes,
las señoritas, donde aquello, donde es la vida diaria, ahí está la sabiduría. Por eso la pregunta es, hasta cuándo en un momento amaré la simpleza? Quiere decir que la gente que está en las calles, la gente que está en las plazas, y usted sabe perfectamente, y si usted y yo nos vamos a una ciudad como la nuestra, aún con toda la problemática que hay actualmente de inseguridad y cuestiones ahí, las calles siguen llenas de gente. Los fines de semana las calles están pues saturadas de personas deambulando por toda la ciudad. Las plazas llenas, quizás no las plazas en un momento tradicionales de kiosco y todo ello, sino las plazas comerciales están ahí, en las esquinas de calles concurridas, bueno, en los lugares diversos donde en un momento la gente ahí coincide, concursa, ¿verdad? Llega en esos lugares de reunión, en esos lugares donde la gente en un momento se ve expuesta a tomar decisiones pues trascendentes para su vida. ¿Por qué? Porque muchas de estas decisiones trascendentes o las decisiones trascendentes de una persona empiezan quizás en la calle, quizás en una plaza, quizás en los lugares de reunión, llámese el trabajo, llámese un área quizás de un mismo pues estadio, un lugar, un restaurante, en los principales lugares de reunión. Bueno, en esos lugares diversos hay una posibilidad de que ahí se den y se gesten, insisto, decisiones sumamente importantes. Y es ahí donde está la sabiduría ignorada, una sabiduría ignorada, una sabiduría que en un momento la gente, ciertamente por eso, es la misma sabiduría que hace la pregunta, ¿hasta cuándo, oh simples? ¿Hasta cuándo dejarás de ser simple en tus decisiones? ¿Hasta cuándo estarás menospreciando el consejo? ¿Hasta cuándo serás burlador en cierta manera porque no estás dándole el valor a algo? Hasta el punto de ser necio en decisiones sumamente importantes en tu vida, en decisiones claves de tu vida. Ahorita voy a aterrizar un poquito más esto porque me parece sumamente trascendente lo que quiero compartirte. Aquí, si lo ponemos en un contexto, aquí vamos a encontrar, no por decir de alguna manera solamente a los jóvenes, voy a hablar del adulto, voy a hablar de un hombre, de una mujer, que a lo mejor está siendo expuesto en su integridad moral. ¿En dónde? En la calle. ¿En dónde? En una plaza. ¿En dónde? En su lugar de reunión. Una chica ahí es invitada a una reunión. Una chica ahí es invitada quizás por un hombre, ¿verdad? Y es ahí donde ella empieza a tomar o no tomar decisiones. Es ahí donde ese muchacho empieza a tomar o no tomar decisiones. Es ahí donde en un instante estas personas requieren sabiduría para tomar las decisiones claves. ¿En dónde? En esos lugares que en un momento pues son de la vida diaria. Es ahí donde la sabiduría está, pero ignorada. Y es donde la sabiduría dice, ¿hasta cuándo vas a seguir tomando decisiones simples? Jovencito, o en un momento tú adulto, tú tomas decisiones muy a la ligera. Tomas decisiones que son necias, como un necio. Tomas decisiones menospreciando la enseñanza y no te das cuenta de lo trascendente de esa decisión al hacer un negocio. No te das cuenta de lo trascendente cuando una persona se te insinúa para una cuestión que puede afectar tu matrimonio, que puede afectar tu vida moral. La sabiduría ya está, pero la gente ama la simpleza. Pero la gente se burla de muchas de estas cosas. Y la gente cae en la necedad. En un instante, como la propia sabiduría lo menciona, de la necedad
de rechazar el conocimiento verdadero. Y bueno, envueltos en esta vida diaria, ¿verdad? En esta vida cotidiana, donde vivimos en la calle, donde estamos en las plazas, donde estamos en un momento en las esquinas concurridas, donde estamos en las diferentes partes de la ciudad, desde las puertas del centro propio de la ciudad, donde estamos en los principales lugares de reunión, donde se toman las decisiones importantes. Allí dice la Biblia que está, ahí dice la sabiduría que ella está, ahí dice la Biblia que está la sabiduría. En esos momentos, en esos instantes, en esos puntos clave donde tú y yo tenemos que tomar decisiones. Pero ella misma cuestiona, ¿hasta cuándo tú vas a amar la simpleza? ¿Hasta cuándo tú vas a ser un burlador? ¿Hasta cuándo tú mismo vas a menospreciar el consejo? ¿Hasta cuándo vas a ser necio y no realmente tomar el conocimiento que viene de la sabiduría? Espero que usted y yo vayamos ubicándonos en alguna de estas cosas, porque dice la Biblia, la misma Biblia nos enseña, dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y es importante que el hombre se vuelva a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y del Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y bueno, previo a este pasaje que hemos mencionado en muchas ocasiones, que la sabiduría edificó su casa, que labró sus 7 columnas, o posterior a esto, está el versículo 6, que dice, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Ese camino de la inteligencia, eso es importante de dejar nuestro camino, esa situación de dejar nuestro andar, esa situación de dejar nuestras maneras, ese punto donde Dios quiere que nosotros estemos conscientes de que Él está en la calle, en el lugar de reunión, en el lugar de santa convocación, donde nos divertimos, donde hacemos negocio, donde nuestra vida se realiza, pero ahí está la sabiduría, pero la sabiduría sigue siendo ignorada. Y es donde dice, deja la simpleza, deja de tomar decisiones sencillas en el sentido de no analizarlas, de no profundizar en el concepto, de menospreciar verdaderamente lo que es valioso, no darle lugar a lo que es valioso. Y finalmente, caer en la necedad del conocimiento sin el debido o sin la debida soporte, sin los preceptos adecuados. Y bueno, es donde la Biblia y ella misma a través de la sabiduría nos dice, deja ya ese tipo de vida simple, vive y aprende a andar por el camino de la inteligencia. Estoy enfocando decisiones. La decisión que un jovencito tiene que tomar cuando le ofrecen una relación sexual inadecuada. La decisión de un varón cuando tiene que tomar una decisión respecto a un negocio, respecto a cómo administrar un negocio. La decisión de una persona de a qué va a dedicar su tiempo en ese día, de cómo va a administrar sus horas, de decidir esto o decidir aquello otro. Todos esos elementos que en un momento pues involucran las decisiones del ser humano y cómo el hombre no se da cuenta de que la sabiduría está ahí, cercana, y que ella misma te está diciendo después de ver muchas veces las consecuencias de lo que está viviendo el hombre, dice, oye, deja la simpleza, aprende a vivir. ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo simple, menospreciador, burlador? ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo necio? Bueno, se oye fuerte porque, bueno, la situación no es sencilla, ¿no? La sabiduría, sin embargo, te invita a reflexionar sobre esto. Y quiero que tú y yo veamos este punto que me parece sumamente relevante. Dice 1 Corintios 1:19. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el que es polémico de este siglo? ¿Dónde están esas personas que se dicen que son Juan Camaney, verdad? ¿Dónde está ese que en un momento dice que es ese hombre erudito, escriba? Acuérdense que en un momento es de ser un escriba. ¿Dónde está ese que le encanta hablar muchas cosas acerca de este siglo? Dice, ¿no ha hecho Dios
no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad. Escucha bien. Escúchame bien tú, hermano. Escúchame bien tú, varón, tú, mujer, tú, jovencito. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo sea necedad. Escrito está. Él va a destruir la sabiduría de los sabios. Y el entendimiento de los inteligentes va a ser desechado. A ver, Señor, ¿qué no quieres? ¿Que seamos sabios? ¿Qué no quieres que seamos inteligentes? Date cuenta de cuál es el antecedente, cuál es el contexto de esto. La sabiduría de este mundo. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo sea necedad. ¿Me estás escuchando? Que la sabiduría de este mundo sea necedad. Y que Él va a destruir la sabiduría de esos que son sabios según la sabiduría de este mundo. Y que Dios va a desechar el entendimiento de los inteligentes que están basados en la sabiduría de este mundo. Sí, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre sabiduría y yo quiero decirle conocimiento humanista. Hay una gran diferencia en lo que este mundo ofrece y lo que hablamos de este sabiduría especial. Y en un momento, esto que te estoy compartiendo, que espero que en un momento tú estés palpando tu corazón y que estés pesando tu corazón, decirte, aquí hay una diferencia entre lo que Dios quiere hacer y lo que Dios en un momento quiere darnos a conocer, lo que es la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo, en la inteligencia de este mundo. Y Dios se mete en el asunto fuerte porque el hombre es muy dado en ese aspecto y a pensar que tiene la respuesta a muchas cosas. Y ahí vemos, insisto, al joven, a la mujer, al adulto, tomando decisiones en su propia sabiduría. Y la sabiduría de Dios está siendo ignorada. Y es donde dice Dios, ciertamente se siguen equivocando en sus decisiones, piensan que son sabios, piensan que son inteligentes porque tienen basada su decisión en mero conocimiento humano. Dice Dios, yo voy a mostrar una diferencia entre mi sabiduría y la sabiduría del mundo, y voy a hacer que la sabiduría del mundo parezca necedad comparado con mi sabiduría. Es fuerte lo que estoy diciendo, mi hermano. Es muy fuerte lo que estoy diciendo. Porque el humanismo ciertamente se enfoca en este tipo de situaciones de pensar que puede, que quiere, pero no ha desarrollado verdaderamente y no ha entendido cómo actúa la sabiduría de Dios de tal manera que está accesible a nosotros, podemos tener definitivamente en ella un soporte impresionante, pero el hombre no ha sabido utilizarla y la sabiduría a misma se queja de cómo el hombre, por no atenderle, sigue siendo ahora es simple, es burlador, despreciador y también es necio en su conocimiento. Dice Dios, esto tiene que terminar. Yo voy a destruir esa sabiduría. La sabiduría que viene de las diferentes formas de humanismo, de los lugares diversos donde en un momento las personas piensan que ahí están recibiendo sabiduría e inteligencia. Dice Dios, lo voy a desechar. Simplemente lo voy a destruir. Porque para mí la sabiduría de este mundo es necedad. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y Pablo era una persona que estaba, ahora sí, en un momento bien importante de conocimiento. Y sigue profundizando y quiero ir cerrando este punto. Dice, porque por no haber el mundo, fíjese bien, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, esto pareciera un trabalenguas. Primera de Corintios, estoy hablando de 1 Corintios 1:21. Porque por no haber el mundo, porque el mundo en su sabiduría humana, que es necedad, el mundo no pudo haber conocido en la sabiduría de Dios a Dios por sabiduría. Agradó a Dios salvar a gente que cree. ¿De qué lo salvó?
Los salvó de las ataduras de la religiosidad. Y los salvó y los salva del conocimiento, de la esclavitud del conocimiento banal. Dios salva a los que creen en Él. Los salva de religiosidad y los salva de conocimiento banal. Por la locura de algo que se llama predicación, de un evangelio, de unas buenas nuevas de reino. Por un mensaje diferente. Y Dios empieza a entrar con un mensaje, con una predicación, donde algo ciertamente está pasando a través de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios está haciendo. Y quiero aquí tomar un poquito de esto. Dice, porque ya ciertamente, en un momento, este sabio, este disputador, ciertamente estos hombres, estas mujeres, piensan que han obtenido lo que necesitan, pero la verdad es que mientras no conozcan a Dios, seguirán siendo necios. Y el problema es que algunos que conocen a Dios siguen estableciéndose en el conocimiento humano, siguen estableciéndose en los principios humanos, en las formas humanas, en los pensamientos humanos, en las maneras humanas, y entonces caen otra vez en la sabiduría. Espérame, es que tú en el ámbito donde vives, y permítame redundar, en la calle, en los lugares de reunión, en tus negocios, sigues pensando en una manera equivocada y tú mismo caes en esa situación de decisiones simples que no te llevan a trascender, no te llevan a profundizar, no te llevan en un momento a ir hacia adelante. Dice Dios, porque no esos hombres, Dios tuvo que quitar esa sabiduría, Dios tiene que quitar la inteligencia humana, tiene que desechar la inteligencia humana, tiene que sacar la sabiduría, porque el hombre no fue capaz de conocer en la sabiduría de Dios a Dios. Entonces Dios necesita salvar al hombre de estas dos ataduras, de esta esclavitud de la religiosidad y de la esclavitud del conocimiento banal, por la locura de la predicación, por un mensaje diferente, por un mensaje de evangelio de reino, donde ciertamente la sabiduría toma papel preponderante en este sentido. Y entonces dice Dios, se lo dice a los judíos y se lo dice a los griegos. ¿Por qué a los judíos? Porque los judíos tipifican, así como muchos grupos, esos sistemas de pensamiento humano basados en religiosidad, son grupos religiosos fuertes. Los judíos, se habla de gente muy cerrada en sus pensamientos, hombres y mujeres apasionados de sus convicciones. Y bueno, dice Dios, se lo digo a los judíos, a esos sistemas religiosos, y se lo digo a los griegos, a esos que en un momento manifiestan el conocimiento intelectual. Se lo digo a los judíos, se lo digo a los griegos, se lo digo en otras palabras a los religiosos y a los intelectuales. Porque los judíos piden señales y los griegos siguen buscando sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Humana. ¿Cuál conocimiento? Humano. Y dice Dios, espérame, basados en eso, yo vengo para destruir esos conceptos religiosos y vengo a destruir todos tus conceptos, vengo a hacer garras tus conceptos en un momento de entendimiento y sabiduría humana, lo que tú piensas que entiendes. Y bueno, esa es una cuestión que algunas veces pues nosotros no alcanzamos a ver del todo, ¿no? Dice que la misma palabra, estoy leyendo un poquito por ahí, y al hablar de este concepto de salvar, es donde dice, porque ciertamente la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Y quiénes se pierden? Los religiosos y los intelectuales. Los religiosos por sus convicciones profundas y los intelectuales porque piensan que saben todo. Esos intelectuales buscan la sabiduría, el conocimiento. Oh, si tuviéramos esto, si tuviéramos aquella educación, no. Dice Dios, espérame, yo desecho todo lo que tú me presentas como conocimiento y como educación, yo lo desecho. Quiero enseñarte cosas diferentes. Y todos tus conceptos religiosos también los quito. Y se lo dice a ti judío y a ti griego. Quizás nosotros podemos caer de repente en los judíos.
o mis convicciones religiosas, o mi sabiduría, o mi entendimiento, o mi conocimiento secular. Dice, ellos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero en un momento dice, esta palabra te lleva a una diferente vida. Dice, para nosotros, eso qué locura, para el intelectual y para el religioso. Dice, para nosotros, ciertamente, esto es poder de Dios. Poder de Dios. Un poder que no te da la religión y un poder que no te lo da el intelecto humano. Un poder que no te lo da la preparación secular. Pero los llamados así. Y nos habla aquellos que por algún momento nos basábamos en la religión o por algún momento nos basábamos en nuestro conocimiento intelectual, en nuestra preparación. Dice, a ellos, a los llamados, le traigo una esperanza al que estaba siendo religioso y le traigo una esperanza también a aquel que confiaba en su entendimiento, al griego, al que tenía, ya que cuando hablamos de la cultura griega estamos hablando precisamente de una cultura basada en el conocimiento intelectual, basada en el humanismo. Y ciertamente a esos y a los religiosos. El asunto es que en algunos casos quizás nos hablamos también en el sentido de dos culturas aquí, la religiosa y la intelectual. Y la religiosa en un momento te mete en una situación donde bueno, hay ciertas ideas de pobreza, ciertas ideas en un momento pues que Dios ama a los pobres y te traen una religión sin ningún sentido y coarta tu desarrollo y te hace pues un escape, te hace una persona realmente sin desarrollo. Pero por otra parte, la otra cultura, la que habla del desarrollo, la que habla del entendimiento, la que habla de una prosperidad, dice Dios, mira, ambos, yo voy a desecharlas a las dos culturas. Voy a desechar a esos dos tipos de pensamiento. Y yo llamo a ese que es religioso y a ese que es intelectual. Los llamo porque ustedes tienen que salirse de ello, porque yo voy a destruir precisamente todo eso, todo ese conocimiento banal. Yo voy a desechar toda esa inteligencia. Y nos presenta a Cristo. Nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Es ese Cristo presente, esa sabiduría presente. Por eso te decía al principio, quizás estaba cometiendo o cometo en algún momento una situación donde pues pudiera ser incorrecta porque dije algo. Cuando la sabiduría es alguien, cuando el Espíritu es alguien, ese Espíritu está ahí. Decíamos la semana pasada, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y esa sabiduría me acompaña a mí en los lugares, en las calles. Me acompaña cuando hago un negocio, me acompaña en mi escuela, me acompaña cuando estoy con mis amigos, me acompaña cuando estoy con mis amigas, me acompaña en todo. Pero el problema es que no le hago caso. Sigo confiando en mi sabiduría, sigo confiando en mis presentimientos y en mis sentimientos, más que entender lo que está cercano a mi vida. Más que entender lo que en un momento está presto para mi vida. El llamado es para el judío. El llamado es para el griego. A ambos necesitan a Cristo. Y necesitan conocer a ese ser que en su espíritu, en nosotros, nos lleva a una dimensión de poder y sabiduría de Dios. Dice, y vuelvo a mencionar, Dios dice, destruiré la sabiduría de este mundo. Así es que tenemos nosotros un reto para vivir. ¿Cuál será la conclusión? Bueno, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. Que no te va a dar sabiduría del mundo. Que no te va a dar conocimiento del mundo. Te va a dar lo que requieres para tomar las buenas decisiones. Te va a dar lo que requieres
para que puedas vivir en otra forma. Esto es algo que no depende, mi amado, mi amada, no depende. Como muchas ocasiones pareciera que queremos depender de lo que creímos en el sentido religioso o lo que tenemos en el sentido de nuestras diferentes culturas. Dice Dios, entiéndeme, eso no te va a hacer, eso no va a hacer que tú seas feliz, porque entonces vemos como jovencitos, jovencitas, adultos, hombres, hoy en día toman las decisiones, perdóname, pero más estúpidas, porque no han podido conocer a aquel que es verdadera sabiduría, porque no tienen en sí el poder de tomar las decisiones correctas. No han sabido, ese espíritu, ese Jesús, ese Cristo está en nosotros, en mí, la esperanza de gloria. Y está conmigo en la calle, está conmigo en mis lugares de reunión, está conmigo en los lugares más importantes, está conmigo. Pero cuando yo no le hago caso, ciertamente entonces caigo en simpleza, caigo en menosprecio, caigo en necedad. Y pienso que en un momento lo que tengo, lo que soy, o lo que en un momento conozco, me satisface o puede ayudarme para cumplir la vida. Y es donde vuelve nuevamente a decir, deja las simplezas, aprende a vivir, anda por el camino de la inteligencia. Pero no es inteligencia humana. No es en un momento aquello que en un instante muchas veces pensamos que nos va a sacar de un atolladero o va a cambiar nuestra vida. No. Dios ha desechado eso porque el fundamento no es correcto. Así es que, mis amados, tenemos algo que hacer nosotros. Tenemos algo que hacer con nuestros hijos. Tenemos que hacer algo que hacer con nuestra comunidad. Una comunidad que ciertamente no se ha dado cuenta, menosprecia aquel que es sabiduría, esa que está en todos los lugares, esa que está en todos los momentos, esa que está en todos los lugares listo para hacer las cosas, esa que puede hacer una diferencia para nuestras vidas. Padre, yo ruego que esta palabra, yo ruego, Señor, que esta reflexión venga a sacudir, Señor, nuestro espíritu, de tal manera que nos demos cuenta hacia dónde tú quieres llevarnos. Le hablas al judío y le hablas al griego. Le hablas a aquel que está fundamentado en su religiosidad. Le hablas a aquel que está fundamentado en su conocimiento intelectual. Y nos dices que solamente tú puedes hacer la diferencia. Y que ciertamente lo que proviene de este mundo no es más que esclavitud, no es más que aquello que limita nuestra vida, que impide el desarrollo. La locura, Señor, es creerte a ti. Pero ciertamente en ti, Señor, en ti está el poder y la sabiduría. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, a cada familia. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Bendiciones, amados.